Bueno, nada, un saludo especial, Rodrigo. Muy feliz de estar en este espacio. Y Ramiro, también un abrazo. Gusto de saludarte allá hasta Cochabamba. Listos para comenzar. Bueno, déjame saludarlos a los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Realmente este tipo de invitaciones en momentos en que todo el mundo está encerrado son absolutamente pertinentes y además creo que de alguna manera el arte ha estado un poco detenido y creo que este tipo de charlas un poco dinamizan, ¿no? su ser. Así que gracias otra vez a Rodrigo y a Jorge, a quienes considero, a quienes considero no solo amigos, sino que también son personas que realmente tienen un compromiso con el arte. Yo conozco a Rodrigo y es una de las personas que en algún momento habría que darle un premio como obra de vida. Eres muy joven todavía para eso, pero yo creo que sí tiene que llegar ese momento. Yo voy a contar un día todas las cosas que tú has hecho por el arte, vives para el arte. Eso lo hacen muy pocas personas acá. Bueno, saludos, un abrazo a todos. Este, bueno, mientras haya alguien que haga más que yo, que se llama Raquel Schwartz, nunca voy a pensar que hago suficiente. Así que, como siempre, voy a competir con ella. Y a ella le mandamos un saludo también, que está allá en los Estados Unidos. Y por supuesto, a Carla Jiménez, la coordinadora con la que yo trabajo muy de cerca y que la acaban de vacunar, la felicito, le pusieron la americana encima, me alegro mucho. Este, pero bueno, entonces vamos a empezar. Este, ese es el libro. El invento arte de Ramiro Garavito es un... A ver, de hecho, el proyecto inició cuando Ana María Untelazate, que era la coordinadora de la galería en ese entonces, y yo estábamos hablando de algunas posibilidades de edición del libro y surgió esta. Se me ocurrió a mí, por supuesto, Ramiro y yo somos amigos de bastante tiempo. Me acuerdo cuando yo regresé al país en los años, hace como 10, 15 años, una de las primeras personas que conocí fue Ramiro, que lo conocí en el utópico, en el mitológico Conart, en el que realmente yo, como vivía en el extranjero, conocí a todos. Conocí a Cecilampo, Vala Carballo, a Ramiro Garavito, a Angélica Jeque, a Galo Coca, a Gleno Zapata, a Eduardo Rivera y qué sé yo, la lista se extiende. A muchos de los que hoy son personajes, actores claves del escenario y que estaban todos ahí. Creo que el Conart era muy emocionante, lo he dicho mil veces, porque al final de cuentas había como una reformulación de un escenario, una necesidad de construir como todo una plataforma para que podamos aprender, discutir, dialogar y también obviamente ejercer la cultura contemporánea. Entonces, desde ese entonces nos hemos hecho amigos y en el momento en el que se nos ocurrió generar, editar este libro con sus textos escogidos, fue, fue increíble, fue increíble y leerlo desde el principio, leer los textos que están editados y los que no están, porque evidentemente esto es una selección, fue increíble porque no solamente creo que Ramiro es el la única persona que puede mirar al arte contemporáneo desde los ojos de la filosofía. Entonces hay como cruce entre una reflexión filosófica muy compleja y siempre desde los ojos de la actividad creativa artística contemporánea, que me parecen importantísimos y son una de las razones por las cuales yo valoro tanto este libro. De hecho, qué sé yo, editamos el libro. Estoy hablando mucho, yo sé que estoy hablando mucho y esta vez, esta sesión me parece que me va a tocar hablar mucho, porque a diferencia de las anteriores sesiones que yo era el conductor, en esta ocasión soy el editor del libro. Y entonces por eso es que lo he perseguido durante 2 años al libro para yo poder un poco ordenarlo y articularlo. Y una de las cosas que yo no sé, Ramiro, qué opine, porque es una decisión que una vez más fue mía, decidimos ponerlo en orden de fecha.
los textos escogidos están articulados en orden temporal, de atrás para adelante. Es una decisión que fue mía. Yo no estoy muy seguro qué opine de eso Ramiro, pero se tomó esa decisión porque necesitábamos articularlos de una forma. Y yo no quería como articularlos de una forma un poco más teórica, ¿no? Poner sobre la escultura, sobre la historia, sobre la teoría. Entonces ir como construyendo como se pudo haber hecho también, haber construido como un orden desde ese lugar, pero me parecía que ordenarlos a través de la historia o a través del proceso histórico iba a ser más sencillo de entender para el ciudadano recién llegado, vamos a decir. No sé qué opinas, Ramiro, de esta mi observación. Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, me parece absolutamente natural. Además, la elaboración de los artículos eh, nos remiten estrictamente a una instancia muy determinada que solo se puede entender en su cronología. Así que cuando tú lo planteaste, pues no se me ocurrió otra manera, por cierto. Me parece la más adecuada, ¿no? Y debo también agregar que este libro no hubiera sido posible en modo absoluto si no era por la insistencia de Rodrigo. Yo no soy muy apegado, digamos, a este tipo de organización que significa la elaboración de un libro basado en artículos que tienen que ordenarse, etcétera, pero Rodrigo tiene la persistencia suficiente como para que eso haya sido posible. Discutimos en varias situaciones, sobre todo con relación a la portada, pero eso es totalmente anecdótico comparado con lo que significa la publicación del libro, ¿no? Así que me parece que el modo cronológico como se ordenó permite entender cómo se ha ido desarrollando no solamente las exposiciones, sino una situación en la que el arte estaba en Bolivia. Eh, si ustedes se fijan en los artículos que yo hago sobre las exposiciones, etcétera, nunca me remito solamente específicamente a la obra en particular, sino que elaboro un contexto. Invariablemente en todos los artículos ustedes van a ver eso. Elaboro un contexto, ya sea artístico o ya sea histórico, en el que la exposición tiene un sentido determinado, ¿no? Y por eso mismo, por ese acento en la cronología y en el contexto que significa su establecimiento o su relación con el momento en que se elaboró, me parece lo más adecuado, ¿no? Haberlo ordenado de ese modo. Bien. Dime, Jorge. A mí me gustaría opinar sobre ese tema como lector del libro. A mí ya el solo hecho de que nos hayan puesto esta calidad de información al alcance ya es el mayor logro, ¿no? Es algo por lo que tenemos que agradecerles a ustedes, a Rodrigo, por el trabajo que han realizado. Es decir, ahora, siendo un poco exquisitos, lo que voy a decir lo siguiente es precisamente sobre el orden. Para mí es un quilombo leer el libro. Un quilombo justamente por este desorden de los temas, porque eh, hablas de las plataformas, del CONART, de las bienales, de los salones de arte, pero están saltados los temas, ¿no? Después hay reseñas de artistas, críticas, como Joaquín, por ejemplo, Joaquín Sánchez, y luego hay textos que son más teóricos, conceptuales sobre, por ejemplo, qué es la instalación artística. Ese es el capítulo que para mí es uno de los más lindos del libro y con el que me enganché. Yo empiezo a leer el libro siempre a partir de ese capítulo. Y es interesante ver cómo algunos capítulos en realidad cronológicamente no necesariamente han quedado ahí atrás, sino sigue siendo muy actual ese capítulo sobre la instalación. De ahí que a mí me interesaría mucho más romper la cronología y ordenarlo temáticamente. Pero eso soy yo solo como lector. Lo siento, hermano, tenía que hacer un poco de No, debate claro, acá. acuérdate que cada artículo, cada texto, no está pensado en absoluto en que posteriormente se iba a convertir en libro. Entonces, tú tienes cada
texto en relación a un acontecimiento muy determinado y específico. Ahora, lo que yo no me canso, digamos, en que se tome en cuenta es el contexto en el que este acontecimiento ha tenido lugar. En ese sentido, creo que sí es posible establecer, digamos, una base temática. ¿No? Si ustedes se fijan bien, yo comienzo a escribir casi desde el momento en que llego a Venezuela, ¿no? Sobre todo en el momento en que fui rechazado en el salón 14 de septiembre de Cochabamba por unas instalaciones que yo hice. La gente no entendía en absoluto que era instalación en 1998, en absoluto. Sí que me la rechazaron completamente y no entendía porque tampoco había una justificación, podía preguntar a la gente y no se entendía bien esto del arte contemporáneo como tal, ¿no? Había un arte experimental. De hecho, la primera vez que se admitió obra en el 14 de septiembre, se puso bajo la categoría de mixto, de arte experimental, un poco siguiendo la terminología iniciada por Roberto y Sol Mateo, ¿no? Pero arte contemporáneo era una cosa así como muy extraña, ¿no? O sea, de hecho, mucha gente confundía arte contemporáneo con su sentido cronológico, ¿no? Y no ideológico, que era lo que me interesaba a mí. Y entonces, ese es un poco el sentido que tiene cada texto, ¿no? Yo entiendo no tu preocupación, sino tu elección, digamos, de ver el libro un poco temáticamente. Sería interesante verlo desde mi punto de vista, eso, a ver si puedo encontrar eso, pero la temática en general siempre tiene que ver con el arte contemporáneo y algunas situaciones políticas incluso que surgieron a partir justamente de mi mirada al contexto en el que se desarrolla el arte contemporáneo, ¿no? Ajá, está bueno eso. No, no parece haberte convencido, Jorge. No, sí, está bueno. No, yo ahorita que me lo comentas, esta era la manera, aunque no me creas, más ordenada y más, es cierto, me voy a patear aquí la cara una vez más. Es cierto que era la forma menos arriesgada de ordenar el libro, porque pudimos, ahorita que lo comentas, me quedo pensando que sí pudimos haber puesto de un lado los teóricos y del otro lado los textos históricos. Aún así hubiéramos tenido problemas con algunos de los textos que no son necesariamente directamente relacionados con el arte, ¿no? Como algunos que hizo sobre que hay unos que tienen que ver con la política y con los problemas que hubieron cuando salió Goni y, hay uno ¿cómo se llama? Ese texto se llama La función del arte. Sí, hay unos 2 o 3 textos que tratan sobre arte, ética y política. Ajá, sí. Entonces, hay algunos textos que podrían salirse de este marco, pero de todos modos creo que marcarlos como en una línea constructiva era la forma más efectiva y menos arriesgada de tratar de ordenarlos. Hubiera sido muy arriesgado ordenarlos. Sí, Aún es así, válido. dime, Jorge, No, y digo, y es válida la manera en que lo han hecho, quiero decir. gracias. Gracias, es importante tu aprobación. Después de escuchar a Rodrigo, después de escuchar a Rodrigo, me doy cuenta de la pertinencia de haberlo hecho de ese modo, de ordenarlo cronológicamente, porque ciertamente todos los eventos que aparecen ahí, incluso aquellos que aparentemente no están relacionados con el arte en una primera instancia, si ustedes se fijan al contexto, hay una relación, hay un texto, por ejemplo, donde creo que el título es ¿qué significa el arte cuando nos están matando? Algo así. De ese estaba hablando Ramiro, justamente. Claro, tiene que ver con una escultura, con una instalación, una escultura, yo diría, de Francis Secretán. En los momentos más álgidos
yo estaba ahí cuando los manifestantes hicieron una barricada y utilizaron la, la escultura de Francis Secretán para quemarla, no para destruirla, sino para usarla de barricada, ¿no? Y la gente realmente se protegía con esa escultura. Entonces, a ese tipo de relaciones siempre tiene un sesgo político. Acuérdense que el arte contemporáneo no tiene un sentido cronológico, sino tiene que ver con su incidencia en el aquí y el ahora, con el presente, político, cultural, social, etc. No puedes evitar eso. Si un artista no puede dejar de pensar desde una instancia muy concreta, sea esta política, social o cultural. Entonces no podemos evitar eso, por eso que yo creo que es muy pertinente haberlo hecho de ese modo, porque se ve la relación permanente entre el arte y el momento en que tuvo lugar, ¿no? A mí hay un par de cosas que yo ya he comentado antes en los últimos 2 años. Y es que creo que hay un lapsus, un vacío histórico que se generó justamente cuando empezó a mí me gustaría pensar que cuando empezó a cambiar el paradigma sobre lo artístico en este país, pero lo cierto es que solamente ha cambiado una facción, no creo que haya cambiado entero. Todavía las facciones que existían en los años 80 siguen ahí, están intactas y todavía se desarrollan de forma normal, pero los que somos tal vez una anomalía somos nosotros, el escenario de arte contemporáneo que definitivamente surgió a principios de los años 80, se fue consolidando en los años 90 y hoy en día ya tiene como un aparato articulado que tiene como espacios, foros de diálogo bienales y un montón de lugares en los que realmente puede existir, algo que no existía. Pero bueno, ¿cuál es mi punto? Mi punto es que de todos modos el texto o la compilación de textos históricos que aparecen en el libro sí te ayudan a entender claramente esas pequeñas transformaciones que se dieron y que hoy en día nos han convertido en lo que realmente somos como escenario. Y eso a mí me parece clave, por lo menos para los investigadores y analistas, entre los cuales me incluyo, me parece que está muy claro y son muy útiles. Hay un montón de, como la prensa es tan superficial, hay tan poco material, entonces realmente perdón, es muy difícil aproximarse a todo lo que ha pasado antes. Entonces uno no entiende. Además también eso tiene que ver también con lo descabellados que son los artistas desordenados y cómo mucho de lo que realmente sucede en la historia del arte de este país tiene que ver con las inquietudes propias. No pasa por una intención institucional, sino pasa por el ímpetu de Raquel y el de Angélica y el de otros tantos activistas que realmente son los que hacen que las cosas pasen. Por eso es que a mí me parece que los textos acá brindan tantas luces y además de todo brindan muchas luces sobre un fenómeno que extrañamente sigue ahí, pero que me parece ya está totalmente desvinculado con el país, que son las bienales, que son fenómenos a los cuales sí podíamos acceder en esa época. En los textos, y voy a aclarar, en los textos aparecen varias referencias a las bienales y a las visitas a las bienales, a las participaciones de los bolivianos en las bienales. Y ese es un fenómeno que paulatinamente se ha vuelto cada vez más exclusivo y al cual nos es cada vez más difícil acceder como país. No es que hayan dejado de participar los bolivianos en las bienales, solo que han dejado de haber delegaciones bolivianas en las bienales. Y eso me parece que es un gran cambio, un gran prejuicio para nosotros, pero este libro me permite entender a mí cuáles eran las visiones sobre las bienales y también las expectativas, ¿no? Sí. Eso a mí me parece clave. De hecho, a ver, vamos a ver algunas fotos. Hay que notar también que estos artículos, varios de ellos, están recogidos de artículos que fueron publicados en suplementos periodísticos, ¿no? Como Fondo Negro, por ejemplo. Todo.
los tiempos, tendencias y grandes periodistas, grandes gestores ahí de los suplementos culturales que han dado espacio para este tipo de artículos, ¿no? Qué importante que son ahora, que nos hacen tanta falta ahora, que, por ejemplo, que en nuestros periódicos locales no tenemos un suplemento cultural ahorita aquí en Santa Cruz, ¿no? Y aquellas veces Sebastián Antesana, Rubén Vargas, que en paz descanse. No recuerdo quiénes más, recuerdas tú, Ramiro, que solías enviarles tus artículos. Por supuesto, iba precisamente a mencionar a alguien que me parece que dio cabida así a este tipo de artículos en relación al arte, al cine, etcétera. Él se llama Ricardo Bajo. Ricardo Bajo. Sí, él fue amigo mío Claro. hasta que después un poco rompimos por cuestiones ideológicas, ¿no? Pero él realmente tenía una preocupación por difundir el arte contemporáneo porque él se dio cuenta que el arte contemporáneo estaba muy relacionado con la necesidad del gobierno, por ejemplo, de difundir el pluriculturalismo, la relación con el arte, con el indígena, etcétera, ¿no? Entonces, él fue una de las personas que más apoyó en este sentido, ¿no? Sus artículos, por ejemplo, que él aceptaba sobre cine, o sea, Fondo Negro es una especie de joya. Si alguien tiene la colección, va a encontrar artículos muy buenos, ¿no? Ujú. Fíjense que en esta instancia eh, escribía también este filósofo Mansilla, ¿no? Ah, sí. Sí, y, F. Mansilla. sí, y llegó un momento en que establecimos un diálogo así un poco Debate. tenso, ¿no? Y Ricardo Bajo estaba contentísimo, ¿no? Yo le digo, no tengo ningún problema si seguimos dialogando, ¿no? Pero el que se echó para atrás fue Mansilla. Es decir, al último artículo que van a ver ustedes, que es una respuesta a su idea de belleza, etcétera, él no me respondió más, ¿no? Hubiera sido interesante. Yo estaba dispuesto a seguir el diálogo, pero Mansilla se quedó, ¿no? Se quedó callado, no dijo más nada, pero esto hizo posible Ricardo Bajo, ¿no? Que es un buen periodista, sin duda alguna. Ese tema iba a tocar, Rodrigo, porque un libro es interesante en la medida que te conecta con algún exterior. Y a mí, por ejemplo, este libro me hizo ir a buscar las posiciones de Mansilla en el Internet. Hay artículos suyos muy elaborados. Tú trabajas en el artículo número 3, La belleza y el arte contemporáneo, una interpelación al artículo de Mansilla publicado en La Razón el 18 de octubre de 1998. Y de ahí comienza la puñeteada, como dirían en Tarija. Y es interesante porque me sorprende el nivel de pensamiento estancado, estático, casi retrógrada que podía lucirse en la escritura de un filósofo que es tan respetado académicamente en La Paz, donde yo he estudiado, ¿no? En la carrera de filosofía. Y que haya tantos pensadores todavía actualmente, o escritores, literatos como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, que defienden esa opinión, ¿no? Es como que la dices de una vez y no hay mucho más que decir, no hay mucho más que explorar sobre ello. Y creo que seguramente por eso es que ya una vez dicho ya no tiene mucho más que decir y ya no hubo más debate. Sí. Am, Sí. yo en ese sentido tengo miedo de que todas estas discusiones o sea, este bloqueo de la discusión ha concluido el que se construyen escenarios diversos entre los cuales en que no hay diálogo. Yo me acuerdo deben ser como 10 años cuando curaste el Pedro Domingo Murillo Ramiro, todavía en esa época había mucha tensión. Cuando diste la charla en el Centro Simón y Patiño, me imagino que tuvo que haber sido el 2006.
todavía había un interés de diálogo entre los distintos sectores y los distintos escenarios de la práctica artística boliviana, porque justamente tu propuesta para el Pedro Domingo Murillo implicaba una transformación radical del concurso y de alguna forma implicaba también como una penetración de un escenario dentro del otro, y eso era lo que marcó como la molestia en ese escenario, ¿no? Y yo me acuerdo que había gente como muy disgustada, pero también había diálogo, el cual yo me imagino desapareció. Yo no sé si históricamente podríamos marcar como momentos posteriores en los cuales se generó una ruptura mayor en la cual simplemente el diálogo desapareció. Y actualmente siguen ahí, todo el mundo, todos los actores culturales de esa época, en su gran mayoría siguen ahí, solamente que ya el diálogo se ha roto y no hay ninguna posibilidad de intercambio, ¿no? No sé si te acuerdas, Ramiro, de lo que estoy hablando. Eh, yo no recuerdo haber curado al Pedro Domingo Murillo. De hecho, creo que el Pedro Domingo nunca ha tenido un curador. Vale la aclaración. Y Pero nunca dice una no, conferencia sobre eso, Ramiro, eso sería un avance grande pensar que el Pedro Domingo Murillo hubiera tenido un curador, y creo que no lo tuvo nunca, ¿no? Así que lo que sí es interesante con relación y lo que tú dices es que el Pedro Domingo Murillo ha ido de alguna manera marcando ese estado de tensión generado por dos fuerzas, ¿no? Una la conservadora y otra la vanguardista, por decirlo de alguna manera, ¿no? De hecho, yo recuerdo bien que uno de los momentos en que el empuje del arte contemporáneo era fuerte era cuando los premios eh, se lo dieron mayormente a las instalaciones. Eso fue un escándalo, ¿eh? Eso fue un escándalo. Luego volvió una instancia conservadora y volvió otra vez. Y después hubo una especie así como de transacción, ¿no? Con un capítulo dedicado al arte contemporáneo, pero como artes experimentales o mixtas, algo así. Esto tiene que ver con una cosa que surgió a principios del momento en que aparecieron obras de arte contemporáneo, ¿no? Porque no eran en principio comprendidas, pues. Y entonces había una especie de rechazo de la gente también, porque eran obras que de alguna manera no mostraban aquello que la gente había aprendido como arte, ¿no? Ramiro, a propósito de esto, y yo sigo tratando me acuerdo que diste esa conferencia, y ahora que me dices que nunca hubo curador, y en ese sentido tienes toda la razón, tal vez lo ha habido, pero nosotros dos no estamos enterados. Me pregunto qué estabas haciendo dando una charla sobre el Pedro Domingo Murillo, pero ya no, creo que no te acuerdas tú tampoco, así que vamos a seguir adelante. Era jurado, pues, era Eras jurado. jurado, eras Claro, he jurado. sido jurado varias veces, incluso con Roberto, incluso fuimos jurado, y es en ese sentido que seguramente tuvo lugar esa charla, ¿no? Hay un tema interesante sobre esto que estamos conversando también, que tiene que ver con, de alguna manera, cómo el arte contemporáneo ha ido avanzando en Bolivia en la medida en que se han ido cambiando las convocatorias de las bienales, de los salones de arte. Porque me comentaban, por ejemplo, en el MAC que hubo un año en la Bienal de Arte acá en Santa Cruz, que era la Bienal de Artes Plásticas, que no siempre se ha llamado Bienal de Artes Visuales, ¿no? Rodrigo, tú sabes más. Que hubo un año en que Tito Kuramoto solicitó que se mantenga la pureza de la pintura de Caballete y que dijo que no iba a firmar dentro del jurado si no se diferenciaba entre la Bienal de Pintura y la Bienal de lo que iba a ser artes visuales. Y hay todavía unos catálogos de artes, de bienales de pintura, ¿no? Acá en Santa Cruz,
que están ahorita en el archivo del MAC. Y luego está el otro, la Bienal de Artes Visuales, que ya empieza a introducir el lenguaje de la instalación y otros que antes simplemente se le llamaban técnica mixta o algo así, ¿no? Cuando todavía Marcelo Callao todavía llegó a ganar algunos premios. Entonces me parece que hay dentro de esta discusión y esta coexistencia de dos visiones, una conservadora y otra abierta a la exploración, los concursos han tenido mucho que ver en qué se consideraba arte. ¿Qué opinan ustedes? Primero, espérense un ratito, perdón. Eduardo Rivera acaba de hacer un comentario en el chat y creo que es pertinente. Dice, yo gané el gran premio del Pedro el 2007, mi instalación fue un escándalo. Y es cierto, yo me acuerdo que sí fue un escándalo. No sé si tú eras jurado, Ramiro, pero me acuerdo que en el jurado estaba Alfredo La Placa, pero era el momento en el que el Pedro Domingo Murillo estaba volcándose al arte contemporáneo, lo cual realmente generó como un gran problema. Para continuar, además, aportado a tu comentario, Jorge, las bienales de transición en la Bienal de Santa Cruz son 2005-2007. Ya después, cuando ya ganó Rodrigo Bellot, ganó Raquel Schwartz, y ya se empezaron a multiplicar las exposiciones de arte contemporáneo y los premios, ya eso ya había cambiado, ya no íbamos a regresar. Y para concluir, Tito Kuramoto hasta el día de hoy se queja del arte contemporáneo, se queja donde sea, ¿no? Entonces, en realidad no hemos avanzado demasiado en ese lugar. Ah, bueno. Bueno, pues no está mal que se queje, quiero decir, porque la idea es que coexistan ambos. Bueno, pero coexistir es no quejarse, pues, y aprender a tolerar al otro, ¿no? Eso no es coexistir, Jorge. Sí, yo opino lo mismo. Creo que, creo que en este debate, bueno, ya no hay tanto el debate, ¿no? Lamentablemente, porque los conservadores realmente no están dispuestos a dialogar permanentemente, porque según ellos, eso no es su trabajo como artistas, sino su trabajo es de hacer arte, practicar el oficio de hacer arte. Muchas veces Elizabeth ha tratado de establecer un diálogo entre los conservadores y, y nosotros, ¿no? Y ellos nunca han aceptado, con la excusa de que ellos no están para hablar, sino para hacer arte. Esto marca, yo creo, un poco el sentido que tiene el arte contemporáneo, ¿no? Que es más básicamente reflexivo, ¿no? Y la reflexión genera texto, genera discusiones, debates, etc. En cambio, la práctica artística contemporánea, desde su fuente clásica, en absoluto ha hecho, desde Leonardo, Leonardo quizá es la única persona que realmente ha hecho teoría, pero no tanto como para establecer debates o discusiones con el manierismo, por ejemplo, ¿no? Sino que ellos eran dueños de la verdad y establecieron una idea de arte basada en la práctica artística y más nada, no en la reflexión. ¿No? De hecho, su idea de realidad es tan ingenua desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, que siempre me asombra en la medida en que el arte para ellos era la representación objetiva de la realidad. Entonces, es asombroso que ellos no se hayan puesto a pensar en qué significaba para ellos la realidad, ¿no? Entonces, esta falta de diálogo tiene que ver justamente con la naturaleza del arte clásico, que todavía están presentes, ¿no? Sin duda alguna. Y yo creo que cuando tú dices de que todos tienen derecho a convivir, obviamente ese es esa es una de las maravillas, digamos, de la posmodernidad, ¿no? Donde todo el mundo puede ser artista. La pregunta es, o todo el mundo puede ser arte. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué no es arte obsoleto? ¿Qué no es un arte que todavía está viviendo, digamos,
de un concepto universal de arte. En cambio, el arte contemporáneo tiene otra visión. Eso es lo que lo distingue. Y su visión tiene que ver con la reflexión del presente, del aquí y del ahora. Eso no pasa con el arte conservador. Eso es lo que los diferencia, ¿no? Sí, tomándote la palabra ahí, yo pienso que cuando hay una categoría que nos puede ayudar para pensar el arte contemporáneo, qué es lo que hace, qué es lo que reflexiona, porque cuando uno dice presente, el presente todavía estaría dentro de la línea cronológica del tiempo, ¿no? Pasado, presente, futuro. Y hay un concepto del que Foucault ha escrito bastante tomando a Nietzsche, que habla de lo inactual, que es aquello presente que le escapa al flujo de la historia, o lo que sería el devenir de las cosas, ¿no? Me parece que es eso lo que reflexiona el arte contemporáneo, algo que Eh, ni siquiera está solo presente, es algo que no se deja encerrar en ningún tipo de categoría temporal y eh, lo posible. Jorge, cuando yo hablo de presente, estoy hablando en el momento en que estamos hablando. Ese tipo de presente, un presente que solo lo puedes asimilar en la medida en que no lo, no haces una ontología de él, ¿no? Porque en la medida en que tú lo haces una ontología, entonces ahí sí estás realmente hablando de un presente en el sentido en el que tú estás mencionando, ¿no? No sé si me Ujú. explico. Es decir, el arte contemporáneo tiene justamente eso, por eso las obras son polisémicas, por eso es que hablamos de un arte basado en lo efímero, ¿no? Aun cuando sabemos la inutilidad que significa después de todo apresar ese momento de manera definitiva, que es lo que hacen los conservadores, por ejemplo, ¿no? Su ilusión de atrapar lo fugitivo a partir de los materiales como el bronce, la piedra, etcétera. Esa es una ilusión donde se ontologiza realmente lo que es la realidad. Así que creo que cuando tú hablas de Nietzsche, sobre todo de Nietzsche, no sé si Foucault tiene esa, no he visto, pero sí Nietzsche realmente habla del devenir como el ser, es decir, como la verdad es lo que es siendo, no lo que es. Y el arte contemporáneo absolutamente es coherente con esta idea. Por eso no hay una idea de arte. La idea de arte en el arte contemporáneo es un siendo. Por eso no tiene una definición el arte contemporáneo, porque es básicamente se fundamenta en el devenir heraclitiano, si tú quieres, ¿no? Sí, sí, está buenísimo eso. Am, Eso estaba pensando, perdón, me quedé un poco colgado con lo que acabábamos de decir y lo que había leído Eduardo Rivera. Yo lo que acababa de decir Eduardo Rivera. Es cierto, Eduardo Rivera fue el que le cambió el nombre a la Bienal. No sé si eso es tan importante ahorita. Pero, no sé, ahorita Eduardo, si me puedes decir cuándo fue. ¿Cómo se llama la obra? Yo tampoco me acuerdo, ¿sabes? ¿Cómo se llama la obra de Eduardo Rivera del Pedro Domingo Murillo? Ya. Bueno, de todos modos, nos alegra que Eduardo esté ya participando más. Eso significa que ya está muy bien de salud y eso le deseamos siempre que esté bien de salud. Bueno, sigamos. Como estábamos, Ramiro, yo aprovechando quisiera preguntarte, ¿cuál crees que debería ser la función del arte? Que es una de las cosas de las que se habla también en el libro. Yo no creo que tenga una función el arte. Y no sé si en el libro yo hablo de función y si lo digo, me desdigo, ¿no? Porque realmente no creo que tenga una función. Yo, si hay algo que diferencia, digamos, al arte, y esto lo digo en un sentido bastante general, de cualquier otra actividad, es que el arte no tiene una función, ¿no?
Yo valoro, por ejemplo, lo último que se hace en arte contemporáneo en términos de conocimiento. Si bien en el arte contemporáneo no hay estilos, tampoco hay tendencias, pero sí creo que hay una diferencia entre ciertas corrientes, por decirlo así, en las que se diferencian sobre el modo como asumen su relación con la realidad. Yo he terminado de escribir un libro donde planteo el arte como forma de conocimiento. Y entonces establezco una especie de relación con ciertos artistas que trabajaron esta idea y de alguna manera está presente en el arte contemporáneo, que es su forma más rica, más reflexiva, más interesante desde mi punto de vista, porque la otra parte del arte contemporáneo todavía creo que hace un arte muy experimental, basado en la creatividad, es decir, basado en lo que son las primeras vanguardias artísticas como ejemplo de hacer arte, ¿no? Pero a mí me gusta más ese tipo de trabajo que tiene que ver con la investigación. Ciertamente hay un hecho experimental y creativo, pero que tiene que ver con la forma, no con el concepto, a ver si me explico bien. Es decir, eh, el arte contemporáneo, hablando de función, ¿no? Parte de la idea de que en la percepción está presente una forma de conocimiento, pero no la percepción en el sentido común del término, sino esa percepción en la que están presentes simultáneamente la razón, los sentidos, lo objetivo, lo subjetivo, esa especie de mirada integral hacia la realidad, esa revalorización de lo subjetivo, ¿no? Eso me parece bien importante, lo que diferencia absolutamente del arte conservador. En el arte conservador ese tipo de reflexiones no existe. Entonces, no creo que se pueda establecer un diálogo en este sentido. Fíjate que cuando se trata de establecer ese diálogo en el que puedan tener cabida coherente el arte conservador y el arte contemporáneo, surge algo así como está pasando con el programa de artes plásticas del gobierno. Si tú lees lo que es la currícula de artes plásticas, te vas a dar cuenta que hay una mezcla inconexa entre lo que es el arte conservador, el arte tradicional y el arte contemporáneo. Aparece Picasso y no se explica por qué aparece Picasso. Aparece luego la figura del curador, aparece el arte contemporáneo, pero era como si apareciera de la nada. No hay una relación histórica que lo justifique. A mí me pone, por ejemplo, como referencia bibliográfica por alguna cosa que yo escribí acerca del arte indígena y la relación con el arte contemporáneo. Pero le quitan todo el sustento que dio lugar a ese tipo de reflexión. Entonces no creo que realmente sea posible este diálogo en forma en la que ambos queden en el mismo nivel, en absoluto. Hay que distinguir, yo no creo en que ese tipo de exposiciones donde se admite todo lo que se hace sin establecer una diferencia cualitativa. Por eso me parece que es un error. Es lindo hacerlo desde el punto de vista de la inclusión, pero es absolutamente negativo desde el punto de vista del análisis y la reflexión, porque impide ver, por ejemplo, por qué surge el arte contemporáneo, por qué las vanguardias, ¿no? Todo eso aparece borrado, eliminado, si tú estableces así con carácter amplio, sin una reflexión acerca de por qué pasa esto, ¿no? Yo quisiera decir algo sobre todo esto que has planteado, Ramiro. Primero que sobre la pregunta que hacía Rodrigo sobre la función del arte, creo que es una pregunta que le encantaría responder a Roberto Valcárcel. Una vez más, un saludo a nuestro querido amigo Roberto.
cuando él habla cuando una obra funciona como arte, ¿no? No, De pero esa es otra funcionalidad. cosa. Lo que estás diciendo, lo que acabas de decir, es otra cosa, Jorge. ¿Cuál es la función del arte? La función del Ajá, arte para Valcárcel sería eso es una justamente, cosa. justamente la función del arte para Valcárcel, del arte contemporáneo, sería eh, romper la percepción acostumbrada de la realidad, generar desarreglo de la percepción. Yo creo Pero, que, seguro que eso le gustaría decir a él. Jorge, pero cuando yo te digo de que el arte es una forma de conocimiento, estoy diciendo implícitamente lo que tú acabas de decir. Hay un concepto que es bien importante en el arte contemporáneo y tiene que ver con la resignificación, Ujú. ¿no? Con la resignificación. Eso supone un cuestionamiento implícito acerca de la realidad, sin duda alguna. Si no, Gracias. no hace conocimiento, ¿no? Entonces, todo conocimiento supone una ruptura con, con las semióticas que sostiene el presente. Eso Ya, es, ya, sí, está bien, te sigo ahí, Ramiro. Pero ahora, esto es lo que, esto es lo segundo que quería plantear. Respecto de, me incomoda un poco hablar, dividir las categorías como arte contemporáneo, arte conservador y arte tradicional, porque, porque a ver, tendríamos que preguntarnos también cuánto de conservador hay en mucho arte contemporáneo que se hace actualmente. ¿Cómo pensaríamos ese conservadurismo? Hay mucho, quizá oportunismo también. Existe una manera fácil de circular en los mercados internacionales, ¿no? Temáticamente. Haz obras sobre LGBT, migración, eh, discusiones de género y alguna otra más, y es seguro que vas a tener algún tipo de atención especial, mayor oportunidad. Quiero decir, también existe eh, hacer arte contemporáneo no es una garantía de generar procesos verdaderos de reflexión. También hay trabajos que se dedican a más bien ser condescendientes con lo correctamente político actualmente. ¿Estás de acuerdo? de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Yo creo que dentro del arte contemporáneo hay posiciones conservadoras y ese conservadurismo tiene que ver con la comodidad, con el beneficio, con la moda, con su relación con el mercado, etcétera. Pero, es- pero es una posición conservadora en otro nivel, ¿comprendes? O sea, en un nivel, digamos, de definición de de lo que se entiende por arte, sin duda alguna hay una posición muy conservadora y que sigue la tradición del arte clásico. A estas alturas, ¿no? A estas alturas, yo digo, todo lo que yo veo acá, por ejemplo, como arte conservador en la plaza, todavía veo, eso tú lo ves a orillas del Sena, una maravilla de trabajos, pero ya no son pertinentes, no son actuales, son obsoletos. Por eso no se atreven siquiera a llevarlos a las galerías, porque ya no dicen nada de lo que es el presente, ¿no? Entonces, eh, ciertamente el conservadurismo existe en el arte contemporáneo, pero en este sentido. Pero lo mejor del arte contemporáneo, yo creo que está en el arte como forma de conocimiento, ¿no? En eso también está de acuerdo, por cierto, nuestro querido amigo Roberto. Vale. Bueno, pero Roberto también diría que el arte para ser arte tiene que ser jodón, en sus palabras. Sí, claro, Jodichi. sí, yo creo que sí, claro. Claro, es una forma de romper con una idea de realidad que sostiene el estereotipo, ¿no? Y en ese sentido también hay algo en lo que yo comprendo la molestia o de dónde viene esa continuo eh, denunciar el arte contemporáneo como arte infame o impostor, porque una de las cosas que critican mucho los artistas más tradicionales es que no tienen el mismo cuidado ni el mismo mérito en el oficio de hacer las cosas, ¿no? En la técnica de las cosas, como para ellos puede ser, como para un escultor puede ser tallar con un clavo durante 10 años una pieza, ¿no?
Eh, y pienso que también hay mucho arte contemporáneo que es arte contemporáneo porque se presenta como arte. Me parece que en el arte contemporáneo hay mucho esto de saber cómo colocarlo. Más que lo que es dónde se pone, cómo se pone, cuándo se pone. Y eso es algo de lo que no depende tanto, más bien el arte tradicional. ¿No? Hay piezas que son bellas, hermosas o inspiradoras espiritualmente y trascienden que las coloques en un contexto que les favorezca o les dé un significado. Y creo que ahí está una gran amargura que puedo entender. Ah, y yo opino que estoy de acuerdo con Ramiro cuando dice que el arte tiene que ejercer un juicio para hacer arte. Si no ejerces un juicio y no eres capaz de dar como a decir algo a través de la obra, me parece que de cabeza yo pensaría que no es arte. Jorge, yo creo que si tú te fijas en la historia del arte, te vas a dar cuenta de una cosa, que algo que parece obvio. El arte es histórico, no es universal. La muestra más clara cuando digo que es histórico es es las características de cada arte son tan diversas de acuerdo a cómo se ha asumido el arte. Entonces, yo creo que el arte contemporáneo tiene la virtud de representar y de reflejar nuestro presente, lo que no pasa con el arte conservador. El arte conservador tiene como tradición al arte clásico, cuya idea de arte es bastante clara, coherente con su tiempo, pero ya no representa el arte actual, a no ser que sea en términos de representación, de reiteración de la realidad, ¿no? En cambio, el arte contemporáneo está resignificando, eso supone un hecho reflexivo. Solo este hecho, asumir el arte como algo reflexivo, va a dar pie a que comprendas todo lo que se hace con el nombre de arte contemporáneo. La reflexión te lleva a profundizar, a establecer nuevos paradigmas, nuevas formas de enfrentar la forma, eh, de, de, llevar a cabo esta relación entre el concepto y la forma. Todo eso tiene que ver con una idea de arte, que el arte contemporáneo no es fija, por eso no hay una definición de arte en el arte contemporáneo, no existe. En cambio, en el arte clásico sí hay esa definición, lo cual cierra completamente las posibilidades de apertura del arte conservador, ¿no? Entonces, cuando te hablas de oficio, el oficio responde a una necesidad absoluta de los propósitos del arte clásico. Es muy necesario. Acuérdate que yo he pasado clases en una academia de arte y al mismo tiempo tuve digamos, la fortuna de ver cómo esto cambió radicalmente cuando la escuela donde yo estudié en Venezuela cambió de perspectiva y te das cuenta lo que significa pensar como artista conservador y pensar como artista contemporáneo. Claramente puedes ver eso en la educación. Es difícil establecer un diálogo en el que tengan la misma validez, pues no. Son, hay un arte que es obsoleto, es decir, que no refleja lo que es la realidad, si no es en términos de representación, si no es en términos de reiteración de la realidad, ¿no? O de ilustrar, hasta ahí llega, pero no hay una reflexión resignificadora. Ramiro, yo quisiera hacerte una pregunta. Bueno, al margen del libro, yo me pregunto, ¿qué crees que es lo que debería estar pasando en el arte ahora, hoy día, en este país, aquí y ahora? ¿Qué tendría que estar pasando?
y no pasa, ¿a eso se refiere? No, ¿tú qué crees que debería estar pasando? ¿Qué crees que esté pasando? Vamos a abrirla un poco para no enloquecer. Pues son dos preguntas distintas, ¿ah? Sí, a ver si me puedes responder Porque las uno dos. mantiene una situación ideal y la otra es qué es lo que en realidad está pasando, ¿no? Sí, Ramiro, bueno, te dejo que escojas cuál quieres responder, porque no estoy tampoco persiguiéndote para saber qué tan interesado estás en la actualidad de la producción cultural. Entonces, la abro a cualquiera de las dos. Y yo creo que lo que pasa actualmente en el arte, que hay una especie de, en el arte contemporáneo específicamente, ¿no? Hay una especie de indolencia frente a lo que pasa, digamos, con la realidad. No sé, no sé si es porque ya no tengo mucho contacto con los jóvenes como tenía antes, pero en cuanto a exposiciones, veo cosas muy excepcionales de artistas que de alguna manera arrancaron en los años 90, 2000, pero entre los artistas más jóvenes son muy contados los que tienen una propuesta interesante. Ahora, no sé dónde llevará esto, pero no veo nada, digamos, así como para que me llame la atención y me muestre el sentido en el que va el arte, ¿no? No sé, de repente tú tienes alguna idea, tú estás más en contacto con los jóvenes actualmente y quizás tienes una idea mucho más precisa que yo, ¿no? Pero si sigues un poco el sentido cronológico del libro, te vas a dar cuenta que hay un momento inicial en el que los artistas tienen esa especie de espíritu, esa especie de fuerza que hace que el arte funcione de una manera muy, muy coherente, ¿no? Con su sentido de arte. Eso se ha ido perdiendo. No sé qué significa eso en términos artísticos, que se han ido haciendo mucho más profesionales en el sentido de haber adquirido, digamos, un instrumental adecuado, eficaz. No estoy muy seguro, ¿sí? Si hay una persona, por ejemplo, que pudiera hablar de esto, sería Narda. Narda Alvarado, que me parece una persona reflexiva y al mismo tiempo tiene un trabajo acerca del oficio, ese que extraña tanto Jorge y que de algún modo pues hace compatible esto, ¿no? Sí, yo también tengo una pregunta más o menos sobre lo mismo, eh, Ramiro, y tomando en cuenta que en el libro uno puede encontrar un poco un mapa de cómo fue sucediendo el crecimiento del arte contemporáneo en Bolivia. Tú hablas del CONARTE en Cochabamba, la creación del Martadero, el Salón 14 de septiembre, después la Bienal Contextos no, creo que la Bienal no la mencionas ya, ¿no? Pero bueno, es No, parte de la realidad de Cochabamba, el arte contemporáneo. Ahorita, ¿cuál es el estado del arte contemporáneo en Cochabamba? Para lo que tú ves. Pero quizá a partir de ahí es que digo que el arte se ha vuelto así como muy indolente a lo que pasa con la realidad, no salvo alguna. El trabajo de Alejandra es el único trabajo que tengo como referencia, ¿no? Dentro de lo que es arte contemporáneo. Después no conozco, ¿ah? Hay algunos que aparecen en la, en la Bienal de Contextos, aparecieron, pero luego no aparecen más. Entonces, no sé si uno puede contar ya con ellos, ¿no? Yo creo que no, o sea, no hay esa persistencia, quizá tiene que ver con la situación económica, no lo sé realmente, pero aquí es muy lamentable la situación del arte contemporáneo, ¿no? a mí me parece que a la que le está yendo, o por lo menos está teniendo bastante visibilidad, es Serena Vargas. No quería decir que le está yendo bien, pero es difícil de especular al respecto sobre qué tan bien le va y en qué términos. Pero alguien que ha tenido visibilidad y creo que ha tenido grandes aciertos en los últimos años en algunas de las obras, y creo Es que eso le ha verdad. permitido tener bastante visibilidad. Y en especial la obra de la leche que justamente produjo para contextos, y si no me equivoco, tú estabas ahí mientras se elaboró la obra, Ramiro. Sí, olvidé, este, injustamente olvidé mencionar a ella. Definitivamente tiene razón, ¿no?
Pero después de eso no hay, pues no. Pero es que es Después hay es como un tema de lugares también, ¿no? estrellas Yo, fugaces así. Y curiosamente también dentro de lo que se llama el arte conservador, pasa lo mismo, Jorge, ¿no? Porque de lo que se quejan ellos, y es una de las cosas que más lamentan, es de que ya no están vendiendo como antes. Esa es su mayor preocupación. Y buena parte de eso le echan la culpa a a los artistas contemporáneos. ¿No? Cuando tú hablas con Ruperto, hablas con gente así que es muy representativa del arte contemporáneo, él dice que gran parte de este extravío del arte tiene que ver la aparición del arte contemporáneo y que eso ha confundido a la gente y no ya no compra tampoco como antes, porque ni siquiera los bancos ahora nos compran, dice Ruperto, ¿no? Claro, porque cuando vas a los bancos ves obras abstractas, ¿no? Que es un poco el síntoma de los tiempos también, pintura abstracta, ¿no? Sí, bueno, pero eso no es culpa del arte contemporáneo y No, no no lo es, tiene pues. por qué echarnos la culpa. Valga la aclaración. Sí, claro, pero bueno, pero esto ha pasado en todas partes. A mí no me extraña mucho porque en Venezuela pasó algo igual y hace muchos años ya, por cierto, ¿no? Así que no me extraña mucho porque esto sigue el curso natural de los acontecimientos, ¿no? Así que no hay tampoco que extrañarse, esto es así. Y creo que el arte contemporáneo es irreversible, más allá de que hay artistas, pocos artistas que trabajan. Es decir, es un arte que tiene la necesidad de existir porque habla de la época, pues, ¿no? De hecho, gran parte de lo que se llama arte contemporáneo, algunos lo atribuyen eh, su pertenencia a la época posmoderna, ¿no? Es decir, algunos incluso dicen arte postmoderno en lugar de decir arte contemporáneo. Lo que te da una idea de que el arte contemporáneo es no sé si el reflejo, no diría el reflejo, sino que de alguna manera manifiesta una reflexión acerca del presente postmoderno, si quieres tú, ¿no? mm, Lo mismo no puede decir el arte conservador, porque cree todavía en el arte universal, cuando lamentablemente o felizmente, no sé, ese arte conservador tuvo su fuente en la Italia del siglo XIV, ¿no? no lo sé, yo me quedo pensando en aquellas palabras de Borges cuando decía que no hay libros, hay lectores. Yo creo que todavía pienso que más que arte conservador o arte contemporáneo, lo que existen son lecturas conservadoras del arte y lecturas contemporáneas del arte. Ya, de repente como el chat empezó como a florecer sobre discusiones sobre lo cochabambino, es cierto que además de Serena Vargas, hay un par que a mí me parecen jóvenes y que son bien interesantes. River Claure, que se ha ido a vivir a España, me parece interesante. Y claro, está Rodri Alarcón, hay otros también emergentes que esperemos vayan a poder madurar algunos discursos. Eh, y sí, Eduardo Rivera dice varias cosas, entre ellas dice, Cochabamba está muerto, solo Alejandra Dorado es la única que se destaca, no se, el arte actual está muy flojo, no se comprometen como la generación de donde venimos. Um, Estoy de acuerdo con eso. ¿Tú crees que es una cuestión de compromiso? Sí, yo creo que tiene que haber el compromiso, ¿sabes? Es que antes había una motivación para ese compromiso. El CONAR, por ejemplo, fue producto de ese compromiso y todo lo que sucedió a partir de ahí tiene que ver con un compromiso, con creer en la pertinencia del arte contemporáneo en este país, ¿no? No es una cuestión de moda. Es decir, si tú crees que es una cuestión de moda o vas a vender o te vas a internacionalizar o vas a tener una imagen afuera,
estás perdido. O sea, ahí no hay compromiso. ¿Sí? El compromiso tiene que ver con con la reflexión acerca de la necesidad del arte donde tú vives, ¿no? Yo quiero internacionalizarme, pero no en sus términos, en los míos. Ya, lo vamos a ir cerrando. No sé si quieres aportar algo más para concluir, Jorge. No, nada, simplemente yo diría recomendar a los lectores, a los que nos están escuchando, y a los que vayan a ver este video, que después lo van a poder ver seguramente en diferido, digamos, recomendarles la lectura de este libro para tonificar su visión del arte contemporáneo boliviano. La verdad que se lo puede disfrutar y es un corte muy interesante recopilado en el tiempo, ¿no? Así que una vez más, Ramiro, felicidades por esos textos y es una gran cosa que hayan salido a la luz con el trabajo de Rodrigo. Bueno, otra vez, no sé si quieres todavía hacer algún comentario, Rodrigo. Serena Vargas, para concluir, dice: qué grave que los artistas contemporáneos que hacen un arte subversivo tengan una visión tan conservadora del arte para enfocarse solo en su generación. No estoy entendiendo, no sé si... A mí me parece un poco, a ver, no pretencioso, sino, no entiendo bien el término subversivo en esta época, ¿no? Si lo entendemos en términos de subversión de la realidad, estoy de acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo, pero creo que justamente el arte como forma de conocimiento plantea la subversión de la idea de realidad, ¿no? Y eso me parece absolutamente concerniente a la idea de arte contemporáneo. Subvertir la interpretación, subvertir la mirada acerca de la realidad. Ok, me parece que Serena, para concluir, hace un comentario que me parece bastante pertinente. Las obras y el arte se están... Perdón, se me chipan la puntuación. Las obras y el arte se están haciendo, los procesos toman tiempo y creo que es necesario dar espacio y tiempo a los artistas jóvenes. Me quedo con eso, ¿no? Sí. Yo me quedo con eso. Claro. Yo siempre que alguien dice algo así tan romántico, me quedo preocupado de que yo, como sabes, Ramiro ya ha dicho esto 1000 veces, yo creo que nosotros como escenario no tenemos tiempo que esperar a nadie. Estamos demasiado atrasados como para seguir esperando al de atrás. Nos urge adelantarnos. Y es cierto, a veces no podemos hacer nada para acelerar los procesos, pero en fin, tal vez tendremos que nomás esperar. Listo, bueno, nos vamos a ir. Así que gracias a Jorge, gracias a Ramiro. Les mando muchos abrazos a todos. Cuídense, por favor. Los que ya están en edad, vacúnense. Gracias a todos. Nos vamos. Gracias a todos. ¿Sí? Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todos.